empobrecidos, los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, cares culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que no doblegue el hambre, somos los pates en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los ardosos, las cachitas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo, uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista. Bienvenido, people. Bienvenida, gente. Bienvenido el pueblo. Bienvenida la humanidad que nos está sintonizando a esta hora o a cualquier hora a través de las redes. Enojo con los medios. Y obvio en este minuto por el Avia Yala. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien, ahí arrancando. Me hizo provocar harta nostalgia de los llanos venezolanos, música llanera. De Gino González, ahí. Nosotros con Chávez, lindo tema para... Además, cuando algunos se olvidan y joden, para algunos recuerdan lo que fue la Revolución Bolivariana y a quién benefició y sacó del ostracismo, de la negación. Aguante el comandante Hugo Chávez, político y ser humano sensible, si los hay y si los hubo. Qué impresionante la sensibilidad. El otro día veía a Mauricio Macri, el domingo, entonces dice en el acto, bueno, quiero saludar a todos los que nos acompañaron desde el inicio, ¿no? del partido, que fue hace unos 12 años. Y se ve que había una nena, no la mostraron, de unos 8 o 10 años, que levantó la mano. Y Macri le dijo, no, pero vos no nos acompañaste, sos demasiado chica, le dijo, pero de una forma un poco agresiva, ¿no? En vez de incluirla, sí, sí. Le puso un parate a una nena muy chiquita. Y me acordaba de el contacto de Hugo Chávez con los niños. Me acuerdo una vez que lo vi aquí en La Paz, en la asamblea, algo muy, muy impresionante. Estábamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una asunción de Evo, y entró el comandante Hugo Chávez, ¿no? Había una dirigente con una guagua, ¿no? Una dirigente social. Entonces sale el presidente Correa, y cuando ve a la guagua se acerca y le dice, qué linda guagua, le da un beso, no sé qué. Yo dije, qué sensible el presidente Correa, pues yo soy re bruto, ¿viste? Con las guaguas, como que no soy para nada sensible con ese tema. Y salió Chávez, después de Correa, y la misma guagua, y se paró, le hizo todo un recibimiento a la guagua, un homenaje mucho más fuerte que el de Correa. Claro. Y a mí me sorprendió la sensibilidad, además de un presidente, ¿no? Que no me parece que lo hizo porque no estaba la televisión, no me parece que lo hizo por algo forzado. Y bueno, algunos otros datos también personales sobre la sensibilidad de Chávez andan dando vueltas por ahí, y era realmente impresionante. Eso es lo que lo distinguía como líder, claro, y el carisma que tenía. No, y te das cuenta que era natural. Yo recuerdo también en uno
de sus viajes al interior de Venezuela, que estaba con un niño también charlando, un niño muy pequeño, el nene estaba comiendo galletita y saca la galletita y le ofrece la galletita que, digamos, de su boca, que estaba comida. Y Chávez, esto es lo hermoso de los chicos, que es compartir. Yo creo que Macri le hubiese dicho, eso estuvo en tu boca, tal vez tenga gérmenes. Pero bueno, ese carisma no necesariamente determina el éxito de un político, ¿o sí? Porque a Macri le ha ido muy bien y todo el mundo comenta de su falta de carisma. Es bastante bruto, en el sentido del acercamiento con la gente. Claro, pero me parece que cumple un requisito, que es el que los empresarios que se meten a la política, y lo que se vincula es que si sos empresario, ya tenés plata, como tienes plata, no vas a robar en el Estado. Ah, bueno, pues es otro tema. Me parece que a veces se juegan distintos espacios. ¿Se acuerda del video de Our Brand in Crisis, el documental sobre la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada? Hay una imagen también muy fuerte, que es cuando él sale de un acto con la... ¿Cómo se llama ahora? La mixtura. La mixtura. Y dice, esta es la condena de los políticos bolivianos, ¿no? Claro, como, digamos, mostrando su odio visceral a una tradición, digamos, ancestral, incluso de bienvenida y buena suerte para las personas, ¿no? ¿Cómo marca eso? Y cómo marca el escenario político las ideologías, las sensibilidades. Creo a mí lo que me genera más orgullo de estos últimos años es que creo que asistimos a la posibilidad de tener presidentes que se van a dar una vez cada 100 años, esas características. En casi todos los países de Sudamérica. Me parece que Lula es una figura excepcional que no va a volver a salir en 100 años. Me parece que el presidente Evo lo mismo, Hugo Chávez lo mismo. Me parece por lo menos ellos tres. Correa también. Pero bueno, me parece que las características, Correa, digamos, quizás viene de un espacio más tradicional por su formación económica, formado incluso fuera del país. Pero es muy fuerte el discurso contrahegemónico, eso no se había visto nunca en la... Pero yo digo las características, incluso, digamos, desde dónde salieron estos presidentes que nombro, ¿no? Digamos, han salido de lugares de extrema pobreza, tanto Lula como el presidente Evo, de la pobreza más jodida, han tenido que emigrar por esa situación, han perdido miembros de su familia por causas que hoy sería una locura por la cual se pudieran fallecer, digamos. Es muy fuerte, un tornero mecánico, un trabajador de... Aguante Lula, aguante Luis Ignacio Lula da Silva y todos nuestros presidentes también que convergieron históricamente. Acá Maduro, nos dice nuestro camarógrafo, el Pepe Mujica, un grande. Bueno, Pepe Mujica, veamos esas personas, 11 años preso en condiciones infrahumanas, hasta en un aljibe, la dictadura tratando de volver locos a los líderes tupamaros en condiciones infrahumanas de aislamiento y prisión, y el Pepe llega con una humildad a la presidencia. ¿El favorito suyo es el Pepe Mujica, Maduro? No necesariamente. Evo dice. Muy bien. Bueno. Muy bien. El favorito, usted sabe que la hermana... Hay que reconocerle el jalabolismo muy bien a Maduro. Sí, Maduro podría haber tenido un mensaje un poco más decir rebelde. Lukashenko. Bien. Había una declaración por acá del presidente Mujica, a ver si la engancho. Bueno, mientras tanto, como existen todos estos presidentes con el aval de nuestros pueblos, ¿dónde estoy? ¿En la 2? Obviamente existen los intereses de la potencia hegemónica Gringolandis y de las oligarquías locales de salir de todos estos procesos. En eso hubo una declaración destacada esta semana, que la estuvimos poniendo aquí y la valoramos oportunamente, de el amigo jefe del Comando Sur, John Kelly. Que te la presentamos aquí y finalmente sugiriendo o esperando la respuesta del presidente Nicolás Maduro ante esa declaración que se dio anoche. Te lo anticipamos anoche, pero no llegamos a ponerlo en video, lo vamos a repasar ahorita mismo. Ahora ¿no? mismo, sí. Bueno, empecemos a darle la vuelta a todo eso mientras yo veo si encuentro al Pepe Mujica para dedicárselo a nuestro camarógrafo Maduro. Vale, vemos entonces la declaración
que desató la polémica, que desató la indignación y la respuesta del presidente Nicolás Maduro. Vamos a ver lo que dijo John Kelly, jefe del Comando Sur. Quiero preguntarle de Venezuela. El gobierno de ese país lo ha señalado a usted de querer desestabilizar, de tener planes para invadir, de tener una estrategia para que haya un cambio de gobierno. ¿Tiene esos planes? ¿Ha habido en algún momento alguna estrategia para intervenir militarmente en Venezuela, para cambiar ese gobierno? En una palabra, no. Paso algo así como 40 segundos al día pensando en Venezuela. Y todo es por una plegaria. Oro por su pueblo, están sufriendo terriblemente. Su economía está literalmente, me parece, en punto de implosión. Estamos viendo una inflación de 200% este año. Los productos básicos, los pañales, el papel higiénico, los alimentos, para decirlo menos, es escaso o no existe. La corrupción es rampante, sin duda el narcotráfico de Colombia a Venezuela y luego hacia el resto del mundo está creciendo también. Sin duda, yo creo que la solución de Venezuela está en las manos del pueblo venezolano, pero nada que yo pienso en términos de Venezuela, más que, como le digo, la breve oración en la mañana. Ahora, cualquier organización militar, si necesitáramos planear algo, la cosa que me mantiene despierto en la noche con respecto a Venezuela es si hay alguna crisis humanitaria importante, es decir, un colapso de la economía, al punto en que necesiten desesperadamente alimentos, agua y cosas como esas. Y entonces podríamos reaccionar a eso. Y lo haríamos solo si se nos pidiera. Y lo haríamos a través de las organizaciones como la ONU, la OEA o el Programa Mundial de Alimentos, la FAO. Pero casi no paso tiempo pensando en Venezuela. Bueno, ahí está la vacilante respuesta del jefe del Comando Sur, que asegura que prácticamente no piensa en Venezuela, pero por las dudas tienen plan para intervenir si existiera una crisis humanitaria, ¿no? ¿Cuántas veces el presidente Evo Morales denunció que la estrategia de Estados Unidos era generar un conflicto interno, una crisis humanitaria para luego intervenir? Con cascos azules, sí. Recordemos, esa declaración del presidente no es nueva, sino que no, por eso, desde el inicio de su mandato y cuánta verdad tiene eso, ¿no? Que es uno de los planes que elaboran habitualmente los think tanks del Pentágono. Y lo admite este querido compañero general del Comando Sur, diciendo sí tenemos plan de intervención si hay una crisis humanitaria. O sea que el viejo dicho de a confesión de partes, relevo de prueba. Bueno, Nicolás Maduro ayer durante su programa En Contacto con Maduro le contestó al amigo John Kelly. Vamos a empezar a repasar las respuestas del presidente constitucional de Venezuela. Por todas estas declaraciones del general Kelly, jefe del Comando Sur, amenazando a Venezuela otra vez, dando órdenes de destrucción de Venezuela. El general Kelly está dando órdenes públicas para destruir a Venezuela, metiéndose en asuntos que son nuestros, ni más nadie, ¿no? Los asuntos de Venezuela son nuestros, azuzando la guerra económica, azuzando la violencia desde allá. Este jefe del Comando Sur habla como un líder político de un imperio, bueno, que se cree dueño de nosotros. Y cuando este tipo de gente habla, no es improvisado, no, que él pasaba por ahí y declaró, no, lo planifican, va a declarar por tal, y va a decir tal cosa y tal cosa. Y cuando una persona de estas habla, no es como un analista, pues, que ustedes ven en las televisoras, comentarista o opinador, entonces aparece alguien opinando, ¿no? Un analista, no, me parece que el color naranja es un color... Los generales del imperio no son analistas ni comentaristas, ellos dan órdenes, ¿o no? Dan órdenes. Y cuando ustedes ven que hablan de un tema y del otro, está dando órdenes, está apretando, afinando, y desesperado, desesperado. ¿Quién gobierna los Estados Unidos? El presidente Obama, que me dijo cuando me dio la mano en abril,
en Panamá me dijo, respetaré a Venezuela. Y puso al embajador Thomas Shannon, con el cual me he reunido varias veces, a intentar iniciar un periodo de relaciones de respeto, diplomáticas. ¿Quién gobierna la política hacia Venezuela? ¿Presidente Obama? Pregunto. ¿O la gobierna el general Kelly? ¿O la gobierna el Comando Sur? ¿Quién dirige a los principales jefes de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela que están conspirando? ¿El Departamento de Estado o el Comando Sur? Bueno, le ha respondido fuerte Nicolás Maduro a las declaraciones de John Kelly que veíamos anteriormente. Es una declaración fuerte la del jefe del Comando Sur. Sí. Además que es un militar, ¿no? ¿Dónde viste, en qué país viste un militar opinando de la situación política, además? Porque una cosa ya injerencista de por sí es que algún funcionario del Departamento de Estado, el encargado para el hemisferio occidental, que es el encargado para el continente americano, o el propio canciller o la canciller de Estados Unidos, haga una declaración sobre Venezuela. Es una injerencia, pero es un dirigente político. Claro, ¿no? Y se dedica a temas políticos. Claro. Acá lo que dice el presidente Nicolás Maduro, ¿desde cuándo los generales son opinadores o analistas? En todo caso, el general John Kelly podría opinar sobre cuestiones vinculadas al tema militar. Podría opinar a ver si tiene ganas, ¿no? Si la estrategia del Ministerio de Defensa de la UNASUR le gustan o no, por ejemplo. Si quiere, podría opinar de eso, por más que por algo es el jefe del Comando Sur. Exactamente, por eso era muy fuerte, o fue muy fuerte esa declaración del jefe del Comando Sur. De hecho, ya de por sí, piénselo usted del otro lado, ya de por sí es absurdo que Estados Unidos tenga dividido el mundo por regiones, entonces tiene un jefe militar para el Comando Sur, tiene, que es el Southcom, tiene el AFRICOM, que es un jefe militar para África, tiene el... no me acuerdo más. Tiene 10 comandos. No me acuerdo los nombres, pero para cada región del mundo tiene el CENTCOM, tiene, creo que es para Europa. Entonces, no sé por qué tienen que tener destacamentos específicos como si fueran un verdadero imperio. Ya eso de por sí marca una actitud absolutamente imperial y avasalladora de regiones que en realidad no tienen por qué competirle militarmente a Estados Unidos, que tendría que tener su ejército, como cualquier país, para defender sus fronteras, no para atacar el resto de la humanidad. Pero bueno, en esas estamos, me parece que vale la reflexión también, porque hay que pensar, ¿no? Cuando uno organiza un Estado, tiene millones y millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses para pensar en cómo agredir o cómo controlar al resto del planeta Tierra. Es realmente fuerte esto. Y además el presupuesto militar de los Estados Unidos es holgadamente superior a todos los presupuestos militares de todo el planeta. Así que hay que imaginarse la dimensión de este despliegue militar que está aparte emparentado con los negocios del aparato militar industrial, es decir, los que venden armas, venden y fabrican armas, que es un lobby poderosísimo en los Estados Unidos. O sea que si Gringolandis tiene un jefe de Comando Sur, debería estar preocupado por lo que sucede en Texas o en Florida, no en Venezuela, obviamente. Bueno, hagamos un corte y después vamos a tener más repercusiones del presidente Nicolás Maduro, porque se enganchó fuerte con las declaraciones de Kelly. Habló muchísimos minutos. Sí, sí. Y claro, estaba enojado, estaba indignado, y es lógico. Dale, vamos al corte y más declaraciones de estas, que además le dejan en bandeja al presidente de Venezuela o a cualquier presidente latinoamericano la bandera del nacionalismo, ¿no? Porque cuando te atacan de afuera, obviamente que lo primero es defender lo propio, es decir, qué tiene que opinar Estados Unidos sobre lo que pasa aquí y despertar el fervor nacionalista. O sea, no es que los presidentes buscan... Y además el sentimiento antinorteamericano, sobre todo en Sudamérica, es en la región del mundo donde más se expresa. Y esto no lo está provocando el presidente de Venezuela, lo está provocando la declaración de un jefe militar estadounidense. A la vuelta vemos más. Acá encontré la declaración de, antes de seguir con el presidente Nicolás Maduro,
del expresidente José Pepe Mujica, que es una referencia permanente para cualquier bien nacido ser humano, ¿no? Sí. La humanidad del Pepe, impresionante. Estaba en París, o estuvo estos días en París, y dijo: Europa no está a la altura de la civilización que creó. Fuerte declaración, profunda del Pepe, como siempre. Sí, como cuando se dice que, yo creo que erróneamente, que Europa es la cuna de las civilizaciones, bueno, está en esa línea, y creo que hoy la situación de los refugiados y los niveles discursivos que tienen los 28 países que integran la Unión Europea, donde palabras como solidaridad, refugio y otras están fuera de su vocablo, cuando Europa tuvo que huir de guerras mundiales, el resto del planeta fue generoso receptor de ciudadanos europeos. Hoy parece todo lo contrario. ¿Está lloviendo en La Paz? Es lo que estamos escuchando, ¿no? Me parece que se está viniendo Se abajo está el cayendo mundo. el cielo en la ciudad de La Paz. Ya empezó... Ha llovido harto este año, ¿no? Sí, Entre mucho. las llovidas, las nevadas, no es habitual el invierno, ha precipitado mucho, varias nevadas hubo. Siempre suele nevar una vez, pero en agosto, ¿no? Esta vez fue fuerte, y ahora ya la temporada de lluvia en su plena expresión, y se viene el Niño. Se viene el Niño, claro, a partir de Esperemos. esta... Y dicen que va a ser la peor tormenta del Niño, este fenómeno climático, del peor de los últimos 65 años. Bueno, Chan, chan. hay que prepararse, el Estado sobre todo, y la gente también tiene que tomar previsiones para lo que se viene, sobre todo en las zonas inundables como el Beni, que siempre pasan una dura situación en las temporadas de lluvia. No solo el Beni, pero es donde más llega, donde más drena el agua. Bueno, a propósito de la declaración del Pepe, decía que no está a la altura de la civilización que creó por la falta de intención de comunicarse con la región latinoamericana y además de centrarse únicamente en los problemas internos del continente. Usted, a propósito de este tema de Europa, para hacer una paradita antes de volver a Venezuela, tenía una declaración de Pablo Iglesias. ¿Cómo anda Podemos? ¿Hay elecciones en España? Elecciones en España a fin de año. Podemos hoy está en cuarto lugar en las encuestas en España. Tanto que lo hemos inflado, que supuestamente, Sí. no sé cuánto. Y está primero el Partido Popular, segundo el Socialista Obrero Español, tercero esta irrupción de nueva derecha con lavada de cara, que es la expresión Ciudadanos, y cuarto está Podemos. Creo que Podemos igual ha sido sometido a un ataque mediático fuerte y también a un silenciamiento mediático fuerte. La declaración de Pablo Iglesias renunciando como diputado al Parlamento Europeo, diciéndole unas 4 verdades a todos los eurodiputados para concentrarse en la campaña electoral en España, pasó completamente desapercibida, y es una pena porque dijo cosas muy certeras. Desapercibida para los grandes medios europeos, pero no obviamente para ojo con los medios. Adelante, Pablo Iglesias. Que aspirábamos a una Europa diferente, a una Europa que fuera un poco menos dura con los débiles y un poco menos complaciente con los poderosos. Creo que, por desgracia, esa afirmación de hace 15 meses sigue siendo y sigue estando vigente hoy. Recordé en aquel discurso de hace 15 meses a los combatientes españoles que lucharon contra el fascismo y contra el horror, como la mejor contribución de mi patria al progreso de Europa, como la mejor contribución de mi patria a una Europa social, una Europa democrática y una Europa respetuosa de los derechos humanos. Cuando oigo gritos xenófobos en esta cara, recuerdo que en mi patria a aquellos que insultaban, a aquellos que atemorizaban, se les decía no pasarán. Pero también me molesta escuchar cierta hipocresía en esta Cámara, en algunos que lloran lágrimas de cocodrilos y defienden y dicen defender los derechos humanos. Ustedes han estado de acuerdo en los elementos fundamentales que han implicado una política exterior europea que ahora estamos pagando y que tiene que ver con la situación de miseria y humillación que están viviendo millares de familias a las puertas de Europa. Hoy hablamos otra vez de guerra y de desolación a las puertas de Europa, de familias a las que se está respondiendo con alambradas. Y yo digo que los europeos no podemos olvidar lo que significa una guerra, no podemos olvidar lo que significa el horror y la pobreza y tener que huir del horror y de la pobreza. Y no podemos humillar a esa gente, porque humillar a esa gente es humillar a Europa.
Vuelvo a mi país para que no siga habiendo en España gente como ustedes en el gobierno, pero quiero pedirles algo antes de marcharme. Cambien su política. La crisis de los refugiados no se resuelve con alambradas, la crisis de los refugiados no se resuelve con policía, se resuelve con una política responsable. Dejen de jugar al ajedrez con los pueblos del Mediterráneo, trabajen por la paz en lugar de fomentar guerras, ayuden a las personas que están huyendo del horror. No sigan destruyendo la dignidad de Europa, señor Juncker. Fuerte y a la yugular el discurso de Pablo Iglesias, que renuncia al Parlamento Europeo. Debe ser difícil realmente trabajar en un espacio donde la única voz disidente, contrahegemónica prácticamente, es la propia, en este caso la de Pablo Iglesias, ¿no? Que se siente ahí más solo que Saddam Hussein cuando lo encontraron en el hueco ese, me imagino. Exactamente, y otra cosa de las que denuncia Pablo Iglesias y justifica su renuncia es que en el Parlamento Europeo hay un pacto secreto entre conservadores, socialdemócratas, demócratas cristianos y supuestos socialistas para tener políticas totalmente regresivas y retrógradas. Por eso esa denuncia fuerte y por eso esto silenciado, compañero, muy silenciado, porque las cosas que dijo fueron muy fuertes, muy fuertes. En el marco también de un continente, de unas potencias europeas que fomentan las guerras en algunos países del Medio Oriente, y después cuando se generan las crisis humanitarias, no, nosotros no queremos que ustedes vengan acá a invadirnos. Recordemos que nosotros hemos pasado en varias ocasiones cuando tratamos la crisis en Ucrania y la utilización de la OTAN y de Estados Unidos a este país para acercarse a las puertas de Moscú, un diputado de la Izquierda Unida, eurodiputado, denunciando que lo que estaba ocurriendo en Ucrania fue un golpe de Estado. Y cuando mostraban el plano de la Cámara, había 4 diputados. Estamos hablando de una Cámara que tiene 700 representantes de 28 países. Bueno, volvemos al continente y a escuchar y a ver a otro político contrahegemónico que está en una región del mundo donde hay una realidad política y geopolítica muy diferente a la europea, donde las expresiones de la izquierda europea son muy marginales. En América Latina vivimos tiempos muy diferentes desde hace varios años, por suerte, y entonces volvemos de esta manera al presidente de Venezuela y a su respuesta a las declaraciones injerencistas del jefe del Comando Sur. Dale play a Caracas otra vez. ¿Qué tiene el general Kelly de opinar a Venezuela en CNN en español? ¿Usted cree que fue por casualidad que él iba pasando por la puerta de CNN en español y dijo, pasó un micrófono y siéntese aquí un momentico, que pasa 40 segundos orando por Venezuela? Dedíqueselo al pueblo de Estados Unidos que está creciendo la miseria. Dedíqueselo a los pueblos que ustedes han mandado a asesinar. ¿Ah? En Libia, en África, en Irak, en Afganistán, en Siria. Ahí está la desesperación hecho ser humano. ¿Qué tiene que hablar de Venezuela? Fíjense ustedes lo que dice, inflación 200%, miente descaradamente. ¿Quién está detrás de la guerra de precios? Habla de productos y habla con un detalle, pañales, porque es el detalle del plan para irritar a la familia, a la mujer. Escóndele este producto, escóndele aquel producto. Y después repetir todos los días por la radio y la televisión, todos los días, la derecha repite, no, que es un fracaso económico de la revolución que no satisface a los pueblos. Es una guerra económica, planificada al más alto nivel. Planificada al más alto nivel. Con aquel detalle, habla de Venezuela. Yo pido la solidaridad de toda América Latina y el Caribe una vez más, de las voces dignas de América Latina y el Caribe. Pido el apoyo, la solidaridad y la compañía para el pueblo de Venezuela en esta batalla por la paz, por la independencia, en contra de los planes del imperialismo. Vamos a solicitar el apoyo de los movimientos sociales, del liderazgo digno, independiente, de los movimientos populares, de los movimientos progresistas y en primer lugar del pueblo de Venezuela,
que solidificar la unión cívico-militar. Cuando yo ayer dije, hagamos un plan antigolpe, es por todo esto. Que ellos se sienten prepotentes, nos subestiman al pueblo, a nuestra Fuerza Armada. Dice narcotráfico, ay Dios santo. ¿Quién es el rey del narcotráfico en el mundo, General Kelly? ¿Ah? ¿Quién es el rey del narcotráfico en el mundo? La DEA. ¿Quién es el rey del consumo de drogas en el mundo? El promotor de la cultura de drogas en el mundo. ¿Dónde están los centros financieros que lavan el dinero de la droga del mundo? ¿Dónde? En Estados Unidos. ¿Quién es el gran fracasado en la lucha contra el narcotráfico en el mundo? Ustedes, los Estados Unidos, la DEA, y usted, General Kelly, es el gran fracasado. Usted es el gran fracasado, General Kelly, porque supuestamente a usted le corresponde detener el narcotráfico. Y cada vez hay más consumo de drogas y cada vez hay más bandas narcotraficantes, cada vez hay más lavado de dinero en su país. En su país. Es la verdad. A Venezuela no la va a callar nadie. Nadie nos va a callar. Tenemos voz propia, así nos dejó Chávez, con voz propia, con dignidad, con independencia, y vamos a seguir diciendo nuestras verdades. Dejen quieto a quien quieto está. Es un gran dicho, de una gran sabiduría. Ojalá tenga traducción en inglés. ¿Ah? ¿Cómo se diría en inglés, canciller? Dejen quieto a quien quieto está. Está bueno ese dicho, ¿eh? Muy sabio, sabiduría china por ahí. Interesante las declaraciones de Maduro, quien también reveló que mantuvo un contacto telefónico con el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, y entre otras cosas tocaron este tema. Exactamente, sí, dijo que justamente habló con el presidente Evo porque bueno, había temas en común bilaterales y bueno, se dio justo en este marco. Y lo contó en este programa Contacto con Maduro. Hablé con Evo y bueno, aproveché para felicitarlo por su cumpleaños. Evo es un extraordinario ser humano, de verdad. Es nuestro líder. Yo le digo que él es nuestro jefe indio del sur y es de verdad. Yo lo veo a Evo como un líder, como un jefe, como un maestro, como un hermano mayor. No puedo decir que lo veo como un padre, porque entonces se molesta conmigo. Pero sí es un hermano mayor. Leal entre los leales, solidario entre los solidarios de este mundo. Es una referencia ética obligada de toda América Latina, de todo el Caribe, de todo este mundo que se está levantando. Bolivia. Hay signos, le estaba diciendo el presidente Evo Morales, hay signos alarmantes de desesperación en la derecha, pitiyanqui, y en la élite imperial de los Estados Unidos. Vamos bien, ¿oyeron? El mejor indicador de que vamos por el camino correcto es la desesperación de quienes odian a Venezuela, la derecha maltrecha y el imperio estadounidense. Ahí está la revelación de Maduro que estábamos chequeando acá. Tiene 3 años menos que Evo. Nació en el 62, 23 de noviembre del 62. 3 añitos de diferencia. Bueno, vamos a hacer a repasar una última reflexión de Nicolás Maduro para insuflar de ánimo a la República Bolivariana de Venezuela ante esta última declaración injerencista. Fue el que Bolívar utilizó en Carabobo durante la batalla. Esto es historia viva, historia pura, porque los sables de la patria nunca fueron para conquistar, colonizar pueblos, para someter pueblos, para oprimir pueblos, fueron para libertar. Estos sables se movieron para libertar. Es muy grande lo que corre por las venas nuestras, es muy grande la herencia que tenemos, que debemos defender. Por eso es que ha trascendido en el tiempo, por eso es que ni oligarquías traidoras, ni imperialismo majunche
han podido con Venezuela, ni con América Latina, porque es muy grande la historia que va trascendiendo de una generación tras otra. No han podido, lo digo yo siempre, ni podrán con nosotros. Somos los hijos de Urdaneta, los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez, y nacimos para vencer, no para ser vencidos. Hay que destacar que este es un espacio televisivo que conduce el presidente de Venezuela, se llama En Contacto con Maduro. Y fíjese también la reacción a continuación que generó esta declaración del jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Esto me parece importante también. CNN en español realizó una nueva y fehaciente demostración de injerencia imperialista al emitir opiniones capciosas sobre la situación política, económica y social de nuestra amada nación. Cabe destacar que este tipo de declaraciones vienen ocurriendo de manera reiterativa y sistemática como parte de un plan preconcebido, especialmente después del decreto mediante el cual el presidente Barack Obama señaló que Venezuela representaba una amenaza extraordinaria e inusual a los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos. En atención a tan infelices comentarios, el imperio norteamericano, con el subterfugio de la defensa de los derechos humanos y de la libertad, pretende una vez más crear las condiciones necesarias para intervenir en nuestro país, usando como pretexto una posible crisis humanitaria producto del supuesto colapso económico. Qué potente, ¿eh? Y además fíjate que el ministro de Defensa, siendo un jefe militar de Venezuela, le responde primero al canal, ¿no? Que fue el que buscó la entrevista y el que armó la operación política, digamos. Le responde al canal, a la CNN, la nombra a la CNN en español, mostrándolo además como un sujeto comunicacional activo en la desestabilización de Venezuela. Segundo, le responde a John Kelly, y lo que está diciendo es, esa imagen de la Fuerza Nacional Armada Bolivariana, toda junta en una comunicación, diciendo, si vos intervenís, acá estamos nosotros. Es decir, eso también es una demostración de esa alianza política del chavismo con la Fuerza Armada en defensa del proceso revolucionario y democrático en ese país. Sobre la injerencia de Estados Unidos en contra de la revolución bolivariana que arrancó no tanto con la llegada de Chávez al poder, sino hubo un hecho muy significativo cuando fueron los atentados a las Torres Gemelas. Pocos meses después, fue en septiembre, en octubre de 2001, Estados Unidos invade Afganistán. Hasta ese momento no eran malas las relaciones de la revolución bolivariana con Washington. Eran normales, digamos. No muy cercanas, pero tampoco lejanas. Hubo un ataque por parte de la aviación estadounidense a un grupo de civiles afganos. Y Hugo Chávez llamó a una conferencia de prensa y dijo, la lucha contra el terrorismo sí, pero esto no. Y mostró las fotos de niños afganos asesinados por bombas estadounidenses. Y además ahí Chávez inicia una saga interesante que luego replicaron otros presidentes latinoamericanos, que es la de involucrarse en temas internacionales. Es decir, el ejercicio del latinoamericanismo y el internacionalismo, porque el internacionalista de verdad no pide permiso para abrazarse a las causas justas. Claro, y hasta ese entonces los presidentes suramericanos era muy raro que un presidente critique un acto de la política exterior estadounidense. Exactamente, ¿no? Inusual, realmente la política del patio trasero funcionaba a la perfección. ¿Alguna vez Alfonsín, expresidente argentino, criticó el intervencionismo estadounidense en Nicaragua? Criticó, exactamente. Y fue como una vez en 20 años que un presidente dijo algo. No, y además visitó Cuba. Alfonsín tuvo presidente radical, periodo 83-89 en la Argentina, tuvo muchos problemas con la administración norteamericana, porque realmente, digamos... Después, durante toda la década del 90, cuando la oleada de privatizaciones protagonizó o hegemonizó la política en nuestros países, ningún presidente de
de un país suramericano hubiera dicho nada sobre Bush o Clinton ni nada que se le parezca. No, y recordemos además que América Latina, te mostrábamos ayer la votación histórica en Naciones Unidas, 191 votos en contra del bloqueo, contra 2. En los 90, los países latinoamericanos o se abstenían o votaban junto con Estados Unidos. Hagamos una cosa porque es tardísimo, mirá. Vámonos al corte con un recuerdo de una declaración justamente del comandante eterno Hugo Chávez Frías. Al corte con eso y volvemos en 2 minutitos nomás. Espino al que me menea, no se meta con Venezuela, Obama. No se equivoque, no siga el mismo camino torpe y estúpido del anterior gobierno de Estados Unidos. Demuestre un poquito de inteligencia, presidente Obama y su secretaria de Estado. No sigan por el camino de la estupidez. Denle la cara al mundo. Reconozcan, vean que este mundo ha empezado a cambiar, que Venezuela cambió para siempre. No nos van a reducir, ni a intimidar, ni a nada. Nada. Que si Venezuela apoya el narcotráfico, hemos golpeado al narcotráfico como nunca antes había ocurrido aquí, de distintas maneras. La DEA aquí apoyaba el narcotráfico. Todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nos... Acá estamos de vuelta, vamos a hablar un ratito de Argentina. Analizando y desgranando todavía lo sucedido el pasado domingo en las elecciones sorpresivas. Hacía rato que no se daba un resultado sorpresivo en elecciones presidenciales regionales, ¿o no? No, de esa naturaleza no. Digamos, Porque cuando ganó Piñera se esperaba que gane Piñera, cuando volvió Bachelet se esperaba que vuelva Bachelet. En Perú cuando ganó Llanta... Lo sorpresivo fue la victoria de Lugo en Paraguay. No. Sí, porque se temía mucho pero las encuestas decían que ganaba Lugo. Se temía que hubiera fraude. Claro. Pero no, y Oviedo, lo que podía pasar con el voto de Oviedo, que en ese momento se había escindido del Partido Colorado, el ex militar golpista. La selección, bueno, Lula se esperaba en su segundo mandato que ganara en primera vuelta, tuvo que ir a segunda vuelta con Serra, pero bueno, en general no ha habido grandes sorpresas. Titular de Clarín, Sergio Massa, el tercero en discordia, va perfilando, o ya ha perfilado claramente su preferencia. A ver el titular. Definición de Massa, la gente dijo que no quiere continuidad. Recordemos, insistimos en que es el candidato que salió tercero, sacó más del 20%, tiene una importancia muy fuerte, aunque, como habíamos dicho anteriormente, también hay distintas posturas y visiones políticas dentro de su espacio. Exactamente. Recordemos que para la elección del 22 de noviembre, segunda vuelta, hay 7 millones de votos en disputa por ambos candidatos, que fueron quienes no votaron ni a Scioli ni a Macri. De esos 7 millones, 5 millones han votado a Sergio Massa. Hay que ver si su palabra tiene mucha influencia en su electorado, o si bien los sectores peronistas que también integran su alianza, digamos, terminan decantándose por un candidato que no es Macri, que es considerado poco repulsivo para el electorado peronista. Bien, mientras tanto el derechista Mauricio Macri, que salió segundo a apenas 2 puntitos de Daniel Scioli, obtiene apoyos importantes en el plano internacional. Mirá. Francis Fukuyama, dear friend, querido amigo, el mentor, el creador del fin de la historia, del comentario del fin de la historia, cuando cayó el... Exactamente, cuando dijo se acabaron las ideologías, ya está, el neoliberalismo ganó, chau comunismo, chau marxismo, chau izquierda. Obviamente, por suerte, estaba equivocadísimo.
Felicitaciones manda a Laurita Alonso, que es una colaboradora de Macri, y al equipo de Macri por la Stunning Performance, que no sé qué significa Stunning. Impresionante. Impresionante, dice Fukuyama. ¿En qué anda Fukuyama? Fue tan famoso, No sé. se hizo tan famoso con Me una parece frase. que no tiene nada que hacer, que le escribe tweets a Macri y no tiene nada que hacer, me parece. Saludos a Francis Fukuyama, que un personaje interesante, porque se hizo famoso nada más que con el frase del fin de la historia. Sí, Después no dijo nada más. No, acá, bueno, tenía sus libros Sí, sustentando esa teoría, pero- pero sí. Pero bueno, eso era también parte de los proyectos hegemónicos de Estados Unidos para tratar de, cuando cae la Unión Soviética, de demostrar que, bueno, ya está, hay un solo ganador, un mundo unipolar, en la lógica implacable, si perdés no vales nada, si ganás tenés derecho a todo. Vamos a ver una nota sobre el doble discurso de Mauricio Macri. Hay que sacarle el currículum a Macri porque tiene obviamente el apoyo de todos los medios hegemónicos de la Argentina para lavarle la cara y mostrarlo como una blanca palomita, obviamente. Mira la blanca palomita, las cosas que dijo y que se desdice, ¿eh? A ver acá. Esta locura de gasto y gasto, tontos planes sociales que no suman, realmente no suman. Por eso la asignación universal por hijo es un derecho, no es un regalo. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Privatizarla. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Mucho dolor. Hoy le quiero comunicar junto a mis diputados que nosotros no vamos a acompañar esta medida. Si me hubiesen preguntado y mi opinión hubiese servido, a mí me hubiese gustado el modelo de Petrobras. Claramente. Es un buen modelo. YPF seguirá manejada por el Estado. ¿Qué más se privatizaría? AFJP. También, por supuesto. Las jubilaciones seguirán en manos del ANSES. Fútbol para todos, ¿usted lo mantendría? Yo prometo sacarlo. El fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. ¿Tú decís que está bueno que se pueda ver, que en todos los canales Más vale que está bueno que se pueda ver. Para todos, por ejemplo, ese programa tiene que continuar. Y el fútbol tiene que ser gratis para la gente, sí. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Durante décadas hemos vivido entre gobiernos irresponsables y ajustes económicos que tantas angustias nos han traído. Lo que Grecia termine diciendo, hay que hacerlo. Tenemos que aceptar el resultado. Mauricio haría lo mismo que dice Kicillof, que es que hay que negociar duramente con los fondos buitres. Es el más grande del mundo para una ciudad, 33 hospitales, que utilizan solamente el 20% de los porteños. Todo el resto viene del resto del país. Entonces, el 70% de atención en algunos hospitales, hasta el 95% como el CUNA, vienen de otro lugar que no es la capital. Creo que todos los argentinos de todas las regiones tienen que tener las mismas oportunidades. Bueno, evolucionó Mauricio Macri. No, pero es mortal, ¿eh? Es como si fueran, son dos personas, ¿no? Es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, ahí está el cambio de la política según el discurso que convenga, ¿no? Antes decía una cosa, ahora dice otra totalmente diferente, porque si no, si dice lo que realmente piensa y lo que dijo toda su vida, no lo votaría nadie. Ahora hay que ver si alcanza la operación de lavaje mediático y político para que todos nos olvidemos de lo que decía antes. Los argentinos, obviamente, principalmente. Sí, los que votan, bueno, habría que... Estos 25 días mucho archivo pedimos en Argentina, como estos. Un análisis un poco más regional sobre lo que está sucediendo en la Argentina. Con eso nos vamos, doctor. Nos vamos. Hasta mañana, un abrazo grande a todas y a todos. Chau, chau. Lo que habría que destacar en primer lugar de estas elecciones es la amplísima participación de la ciudadanía argentina, un 80%. Y eso le debería dar envidia a la sociedad chilena, en específico, donde los niveles de abstención, de voto nulo y blanco, son bastante poderosos.
La participación de la sociedad argentina que demuestra que estos 12 años de Frente para la Victoria, primero con Néstor Kirchner y ahora con Cristina Fernández, ha significado un vuelco a aquella situación argentina de descrédito de la política, con el corralito, con la situación de inestabilidad financiera, con altísimos niveles de corrupción, bajo la época de la pizza y el champán de Carlos Menem. Posteriormente una situación del ahurrismo de Fernando de la Rúa, que tiene que escapar del Palacio Presidencial, y de otros presidentes efímeros en la Argentina, hasta dar paso a la elección de Néstor Kirchner el año 2003. Ese Néstor Kirchner que le devuelve a la Argentina su condición política, que tras 12 años, con Néstor Kirchner primero, Cristina Fernández después, puede situar a la Argentina en lo adelantado de la política latinoamericana, con integración regional, Mercosur, UNASUR, relaciones con Venezuela, con Brasil, con Bolivia, con Ecuador, con Nicaragua, con acercamientos con China, Rusia e Irán. En ese plano, sin duda, Argentina le dio un vuelco a la situación con Carlos Menem y posterior a Carlos Menem. Y eso es un tema que hay que destacar. Han sido 12 años de relaciones regionales latinoamericanas que se eleva, que eleva a Argentina en el plano regional, pero también sitúa a América Latina en un plano mundial. Eso es un elemento principal, junto a indicadores de desarrollo humano, bajos índices de pobreza, desempleo bajo los dígitos que se vivían hace 15 años atrás. Estamos hablando, por tanto, de una elección presidencial que presenta a un candidato como Daniel Scioli, que va al balotaje con Mauricio Macri y que define la continuidad de un modelo, ese modelo kirchnerista, cristinista que se ha llamado, o un modelo más centrado en el individualismo, como lo ha dicho Mauricio Macri. Eso es llamado a pensamos en vos, vos eres el individuo, en lugar de pensar que somos en colectivo, más allá de lo particular. Creo que el próximo 22 de noviembre lo que se va a vivir en Argentina es la disputa entre dos modelos de sociedad, dos modelos de economía, dos modelos de solidaridad y dos modelos en el plano también regional. O se está con América Latina, que va a continuar con Daniel Scioli, o definitivamente se escapa Latinoamérica de la conducta política de la Casa Rosada. Por tanto, el 22 de noviembre se define algo más que Cambiemos o el Frente para la Victoria. Se define una continuidad para América Latina, una continuidad en las relaciones regionales, una continuidad en los planes sociales, una continuidad en el plano de la justicia social, de las leyes sociales, matrimonio igualitario, protección a la niñez, una serie de elementos positivos que se vivieron en 12 años con Kirchner y Cristina Fernández. Una asunción de Evo y entró el comandante Hugo Chávez, ¿no? Había una dirigente con una guagua, ¿no? Una dirigente social. Entonces sale el presidente Correa y cuando ve a la guagua se acerca y le dice, qué linda guagua, le da un beso, no sé qué. Yo dije, qué sensible el presidente Correa, pues yo soy re bruto, ¿viste? Con las guaguas, como que no soy para nada sensible con ese tema. Y salió Chávez después de Correa y la misma guagua y se paró, le hizo todo un recibimiento a la guagua, un homenaje mucho más fuerte que el de Correa. Claro. Y a mí me sorprendió la sensibilidad, además de un presidente, ¿no? Que no me parece que lo hizo porque no estaba la televisión, no me parece que lo hizo por algo forzado. Y bueno, algunos otros datos también personales sobre la sensibilidad de Chávez andan dando vueltas por ahí y era realmente impresionante. Eso es lo que lo distinguía como líder, claro, y el carisma que tenía. No, y te das cuenta que era natural. Yo recuerdo también en uno de sus viajes al interior de Venezuela que estaba con un niño también charlando, un niño muy pequeño, él estaba comiendo galletita y saca la galletita y le ofrece la galletita que
digamos, de su boca que estaba comida, y Chávez, esto es lo hermoso de los chicos que es compartir. Yo creo que Macri le hubiese dicho, eso estuvo en tu boca, tal vez tenga gérmenes. Pero ese carisma no necesariamente determina el éxito de un político, ¿o sí? Porque a Macri le ha ido muy bien y todo el mundo comenta de su falta de carisma. Es bastante bruto, en el sentido del acercamiento con la gente. Claro, pero me parece que cumple un requisito, que es el que los empresarios que se meten a la política, y lo que se vincula es que si sos empresario, ya tenés plata, como tienes plata, no vas a robar en el Estado. Bueno, pues es otro tema. Me parece que a veces se juegan distintos espacios. ¿Se acuerda del video de Our Brand in Crisis, el documental sobre la campaña de Gonzalo Sánchez de Lozada? Hay una imagen también muy fuerte, que es cuando él sale de un acto con la... ¿Cómo se llama ahora? La mixtura. La mixtura. Y dice, esta es la condena de los políticos bolivianos, ¿no? Claro, como, digamos, mostrando su odio visceral a una tradición. 13 guerreros, somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que nos cuadre. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Esperanza ni utopía, pues somos el horizonte, ni de la necesidad, el pensamiento reporte, que los sabios no nos nombren y hablemos los ignorares, a los que nos corresponde encontrar juntos la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nosotros somos la esquina, la parranda, el dominó, el sancocho, la sardina, esa callapa soy yo, uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Ni tornillo, ni la tuerca, ni cabilla, ni concreto. Somos los del pensamiento, somos la gente que piensa. Ni derecha, ni de izquierda, ni cóncavo, ni convexo, ni corporación, ni gremio, ni anarquista. Bienvenido, people. Bienvenida, gente. Bienvenido el pueblo. Bienvenida la humanidad que nos está sintonizando a esta hora o a cualquier hora a través de las redes. Enojo con los medios. Y obvio en este minuto por el Avi Ayala. ¿Cómo le va, doctor? Bien, ahí arrancando. Medio los obreros, los del barrio, los que hacen los edificios, pero viven en los ranchos, somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los tiernos, los relegados, los míos, cares culpables. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Nos hablamos y escuchamos de la miseria de la gente, nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblegue el hambre, somos los pates en el suelo, los que no los para nadie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos pa' los poderosos, chusma, turba, lumpen, monos, malandros, zarrapastrosos, borrachos, vagos y flojos, los ardosos, las cachifas, los macacos, el perraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez. Somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril. Me hizo provocar harta nostalgia de los llanos venezolanos, música llanera. De Gino González, ahí, nosotros con Chávez, lindo tema para... Además, cuando algunos se olvidan y joden, para algunos recuerdan lo que fue la Revolución Bolivariana y a quién benefició y sacó del ostracismo, de la negación. Aguante el comandante Hugo Chávez, político y ser humano sensible, si los hay y si los hubo. Qué impresionante la sensibilidad. El otro día veía a Mauricio Macri el domingo. Entonces dice en el acto, bueno, quiero saludar a todos los que nos acompañaron desde el inicio, ¿no? del partido, que fue hace unos 12 años. Y se ve que había una nena, no la mostraron, de unos 8 o 10 años,
que levantó la mano. Y Macri le dijo, no, pero vos no nos acompañaste, sos demasiado chica, le dijo, pero de una forma un poco agresiva, ¿no? En vez de incluirla, le puso un parate a una nena muy chiquita. Y me acordaba de el contacto de Hugo Chávez con los niños. Me acuerdo una vez que lo vi aquí en La Paz, en la asamblea, algo muy, muy impresionante. Estábamos en la Asamblea Legislativa Plurinacional.